Miles de oficiales alemanes fueron capturados por el Ejército Rojo en los últimos meses de la guerra. En pocas semanas, la mayoría fue enviada a centros de tránsito, interrogatorios y campos donde su futuro quedó en manos del Estado soviético. Ninguno sabía si sería juzgado, explotado como fuerza de trabajo o desaparecería sin registro. El sistema funcionaba con una lógica estricta. Cada oficial era clasificado, interrogado y separado según su rango, su unidad y las operaciones en las que había participado. Muchos fueron trasladados al Gulag, donde el trabajo forzado y la vigilancia permanente determinaron su supervivencia. Otros enfrentaron tribunales militares soviéticos que definieron su destino con rapidez. El fin de la guerra no significó libertad. Para miles fue el inicio de años de encierro. ¿Qué decidió la suerte de estos oficiales? ¿Cómo funcionó realmente el sistema soviético que los retuvo durante tanto tiempo? El colapso del Frente Oriental y la captura masiva. El comienzo del encierro soviético. El derrumbe de la Alemania nazi en el Frente Oriental no se produjo de manera súbita, aunque los meses finales de la guerra dieron la impresión de que toda la estructura militar germana había cedido al mismo tiempo. Para los oficiales alemanes, especialmente los destinados en las últimas líneas de resistencia en Polonia, Prusia Oriental y los alrededores del río Oder, la caída fue un proceso continuo, un encadenamiento de eventos que transformó al Ejército Rojo en un poder incontenible. Desde mediados de 1944, la ofensiva soviética desencadenada tras la destrucción del Grupo de Ejércitos Centro generó un ambiente en el que miles de oficiales comprendieron que la posibilidad de una retirada ordenada había quedado atrás. Aunque los informes de la Wehrmacht intentaban mantener la apariencia de control, la realidad operativa era completamente distinta. Unidades enteras quedaban aisladas, mandos superiores perdían contacto con sus subalternos y la infraestructura logística se desmoronaba bajo el avance soviético. A medida que las líneas de comunicación alemanas se fragmentaban, los oficiales observaban cómo la disciplina y la cohesión del ejército se erosionaban. Muchos se mantenían fieles a la cadena de mando, pero otros comenzaban a pensar en su supervivencia personal antes que en la continuidad de la guerra. En esta fase crítica, la experiencia del colapso adquirió un carácter dual. Por un lado, la sensación de que el orden militar que había sostenido al Reich durante años se desintegraba. Por el otro, la certeza de que caer en manos soviéticas tendría consecuencias potencialmente devastadoras, especialmente para aquellos vinculados a unidades que habían participado en acciones represivas o en ejecuciones de civiles en los territorios ocupados. La captura no se presentaba únicamente como la consecuencia natural de la derrota, sino como una amenaza personal. La propaganda nazi había alimentado durante años imágenes aterradoras del trato soviético hacia los prisioneros, enfatizando la brutalidad del enemigo para reforzar la moral alemana. Aunque la realidad no era idéntica a la visión propagandística, la guerra en el este había sido tan violenta y tan cargada de represalias que el temor existía con fundamento. Los oficiales sabían que su rango no necesariamente los protegería. Al contrario, podían ser considerados responsables de atrocidades cometidas por las tropas bajo su mando, incluso cuando no hubieran participado directamente. La noción de la responsabilidad colectiva, tan presente en la lógica soviética de posguerra, amplificaba el miedo entre ellos. Cuando las líneas alemanas colapsaron por completo en Prusia Oriental, miles de oficiales intentaron dirigirse hacia los puertos bálticos para huir por mar hacia el oeste. Las carreteras se llenaron de columnas mixtas, soldados exhaustos, heridos transportados en camiones improvisados, civiles desesperados, restos de unidades que apenas conservaban la apariencia de un batallón. En medio de este caos, el Ejército Rojo avanzaba con una determinación implacable, penetrando en profundidad y cercando regimientos enteros antes de que pudieran reorganizarse. Los oficiales capturados durante estos movimientos caóticos solían encontrarse con una primera realidad que contrastaba con sus expectativas. Eran desarmados rápidamente, separados de la tropa y sometidos a un control estricto destinado a identificar su grado, función
y posible implicación en actos criminales. Aunque los soviéticos diferenciaban entre prisioneros ordinarios y oficiales, el trato inicial era igualmente duro. Los combates recientes generaban tensiones elevadas y, en ocasiones, las unidades soviéticas que realizaban capturas acababan de descubrir aldeas destruidas, fosas comunes o evidencias directas de crímenes alemanes, lo que influía en su actitud. La captura masiva de oficiales en los alrededores de Königsberg durante los últimos días de la ofensiva dejó a miles de ellos expuestos a condiciones extremadamente precarias: largas marchas hacia centros de recolección, falta de alimentos, temperaturas invernales y la incertidumbre de no saber a dónde serían llevados. Estas marchas constituían el primer paso hacia un sistema de custodia que los soviéticos habían perfeccionado desde los años 30. Un aparato de identificación, segregación y utilización de prisioneros que operaba en función de las necesidades políticas, militares y económicas del Estado. Una vez detenidos, los oficiales eran trasladados a puntos de concentración improvisados donde la prioridad de los soviéticos no era la comodidad de los prisioneros, sino la recopilación de información básica. La primera inspección incluía el registro de documentos personales, la confiscación de diarios, mapas, insignias y cualquier material que pudiera tener valor militar o político. Para muchos oficiales, perder sus diarios o cuadernos significaba no solo la pérdida de recuerdos, sino la desaparición de posibles pruebas de obediencia a órdenes superiores. Para otros, la pérdida de esos documentos evitaba que los soviéticos interpretaran anotaciones ambiguas como evidencia incriminatoria. En este punto inicial del cautiverio, la situación emocional de los oficiales variaba según su experiencia previa y su nivel de responsabilidad. Algunos mantenían una actitud desafiante, aferrándose al código militar que había regido sus vidas. Otros adoptaban una postura de resignación pragmática, conscientes de que la supervivencia dependía de no atraer la atención del NKVD. Había también quienes intentaban destruir documentos, esconder insignias o adoptar identidades falsas para evitar ser asociados con unidades implicadas en crímenes de guerra. Los soviéticos, sin embargo, habían acumulado numerosos archivos que les permitían verificar la identidad y función de muchos de los prisioneros. La llegada de los oficiales capturados a los centros de tránsito marcaba la transición del caos del campo de batalla a un sistema más estructurado. Estos centros, administrados conjuntamente por el Ejército Rojo y organismos de seguridad, estaban diseñados para procesar grandes cantidades de prisioneros con rapidez. La clasificación se volvía más meticulosa. Los oficiales eran interrogados sobre su unidad, su posición dentro de la estructura de mando y los movimientos recientes de sus tropas. Aunque muchos intentaban minimizar su papel, los soviéticos sabían que los oficiales conservaban una visión clara del funcionamiento interno de la Wehrmacht. Las condiciones de los centros de tránsito eran duras: hacinamiento, escasez de alimentos, falta de abrigo y la constante presión psicológica de los interrogatorios. El invierno de 1945, particularmente severo en Polonia y Prusia Oriental, agravó la situación. Oficiales que habían pasado años en posiciones de mando se encontraban ahora soportando noches a la intemperie, compartiendo barracones abarrotados o durmiendo sobre suelos helados. La jerarquía militar alemana, tan rigurosa en tiempos de combate, comenzaba a diluirse en este nuevo contexto. La transición desde los centros de tránsito hacia las rutas ferroviarias que conducían al interior de la Unión Soviética representaba el momento en que los oficiales comprendían la magnitud de su situación. Los trenes de carga se convirtieron en un espacio donde la supervivencia dependía del apoyo mutuo y de la resistencia física. Durante estos trayectos, que podían durar días o semanas, los prisioneros empezaban a escuchar rumores sobre los campos de trabajo, sobre las regiones heladas donde muchos eran enviados y sobre los interrogatorios más intensos que les esperaban. A medida que se internaban más en territorio soviético, la sensación de alejamiento definitivo del mundo conocido aumentaba. Para muchos oficiales, la distancia geográfica se convertía en una metáfora de la distancia moral y política
que los separaba del futuro de Alemania. Ya no se trataba solo de la derrota militar, sino del desconocimiento absoluto sobre el destino de sus familias, la continuidad del Reich o la posibilidad de regresar alguna vez a su país. En este punto, el cautiverio se convertía en un proceso interior tanto como exterior, una mezcla de incertidumbre, miedo y la lenta aceptación de que su vida había cambiado para siempre. De los campos de tránsito a la maquinaria represiva, el sistema soviético de clasificación de prisioneros. El proceso que enfrentaban los oficiales alemanes tras su captura no terminaba en el campo de batalla ni en los improvisados recintos donde eran inicialmente reunidos. La maquinaria soviética encargada de procesar a los prisioneros estaba diseñada para absorber, ordenar y explotar a decenas de miles de personas, utilizando criterios que combinaban intereses militares, de seguridad interna y de justicia política. Para los oficiales, este sistema representaba un cambio absoluto en su relación con la estructura del poder. Pasaban de ser parte de un ejército disciplinado, con una jerarquía claramente definida, a convertirse en piezas dentro de un engranaje estatal que los examinaba con un rigor funcional, desconfiado y orientado a obtener el máximo beneficio posible para el Estado soviético. El primer paso de este proceso comenzaba en los campos de tránsito, lugares establecidos en las cercanías de las zonas de combate o en puntos logísticos definidos previamente. Estos campos eran temporales por naturaleza, pero su función era crucial. Actuaban como una especie de embudo donde el ejército soviético depositaba a todos los prisioneros antes de derivarlos hacia estructuras más permanentes administradas por el NKVD. La atmósfera dentro de estos centros era una mezcla de caos controlado y propósito burocrático. Los soviéticos, familiarizados con el manejo masivo de detenidos desde la década de 1930, habían perfeccionado un método para examinar rápidamente grandes grupos y clasificarlos según criterios específicos. Cuando los oficiales llegaban al campo de tránsito, eran separados de inmediato de los soldados rasos. La diferencia en el trato no era necesariamente favorable. Los soviéticos consideraban a los oficiales como sujetos con información valiosa, posibles culpables de crímenes y figuras de influencia dentro de la estructura alemana. En consecuencia, eran sometidos a un nivel de escrutinio más intenso desde el primer momento. La separación también cumplía la función de desarticular cualquier intento de mantener la jerarquía militar dentro del cautiverio, algo que los soviéticos buscaban deliberadamente. La desintegración de la autoridad interna alemana impedía que los prisioneros actuaran colectivamente y facilitaba su manejo posterior. El proceso de identificación comenzaba con preguntas básicas: nombre, rango, unidad, lugar de captura. Pero detrás de esa simplicidad aparente había un sistema que cruzaba datos con información recopilada durante toda la guerra. Los soviéticos habían acumulado una enorme cantidad de documentos alemanes capturados en puestos de mando y cuarteles generales abandonados durante las retiradas apresuradas. Estos archivos permitían reconstruir organigramas, ubicar divisiones completas, identificar comandantes de batallón o regimiento, y en algunos casos vincular unidades específicas con masacres ocurridas en pueblos ucranianos, bielorrusos o rusos. Los interrogadores sabían que los oficiales tenían un rol más estructural en estos eventos, aunque no hubieran participado directamente, y por ello la clasificación inicial era crucial para determinar quién sería enviado a qué lugar. Tras esta primera identificación, se realizaban revisiones corporales. Los soviéticos buscaban tatuajes de grupos paramilitares, marcas que delataran pertenencia a las SS, cicatrices que indicaran experiencia en ciertas unidades o condecoraciones ocultas. Muchos oficiales intentaban deshacerse de insignias o papeles que los vincularan a formaciones comprometidas, pero las unidades soviéticas ya consideraban la ausencia de documentos como un indicio de sospecha. La destrucción de pruebas personales era interpretada como intento de encubrir responsabilidades. En algunos casos, incluso la calidad del uniforme, su desgaste y las armas asignadas eran examinadas para determinar la función real del oficial antes de su captura.
Una vez completado este proceso preliminar, los oficiales eran conducidos a cabañas, barracas o hangares improvisados donde permanecían durante días o semanas a la espera de la siguiente fase. La vida en estos campos de tránsito era extremadamente precaria. Los soviéticos suministraban comida en raciones mínimas, generalmente sopas aguadas, pan negro y ocasionalmente cereales. La prioridad no era el bienestar de los prisioneros, sino su conservación básica hasta que se completara la clasificación. La alimentación escasa, combinada con las bajas temperaturas y las condiciones antihigiénicas, provocaba enfermedades frecuentes. Para los oficiales, acostumbrados a un cierto nivel de disciplina y estructura, la experiencia representaba un choque psicológico profundo. Perdían la capacidad de planificar, se enfrentaban a la incertidumbre absoluta y comenzaban a comprender que su supervivencia quedaba en manos de una administración totalmente ajena a sus códigos militares. A medida que los días avanzaban, los oficiales notaban un patrón claro. Algunos prisioneros eran llamados a interrogatorios adicionales, otros eran trasladados rápidamente y algunos pocos permanecían durante largos periodos en el mismo lugar. Esta variación no respondía al azar. El sistema soviético operaba con categorías bien definidas que determinaban el destino de cada oficial. Entre las principales clasificaciones estaban los oficiales comunes de la Wehrmacht, los miembros de unidades asociadas a represalias contra civiles, los oficiales de inteligencia, los miembros del partido nazi dentro del ejército, los oficiales médicos y los vinculados a determinados frentes donde se habían documentado ejecuciones masivas. Cada categoría definía un camino distinto dentro del aparato represivo. El NKVD y Smersh, las dos estructuras responsables del manejo de prisioneros de importancia militar y política, desplegaban equipos especializados para realizar interrogatorios en los campos de tránsito. Estos agentes poseían conocimientos detallados de las unidades alemanas y estaban entrenados para identificar inconsistencias en los testimonios de los prisioneros. El objetivo no era solamente determinar responsabilidades individuales, sino reconstruir la cadena de mando y obtener información sobre estrategias defensivas alemanas, organizaciones internas, nombres de altos mandos y planes que pudieran influir en las operaciones soviéticas y en la reconstrucción política de Europa del Este. Muchos oficiales, al ser sometidos a estos interrogatorios, buscaban minimizar su papel o responsabilizar a otros. Algunos intentaban presentarse como profesionales desvinculados de la política nazi. Otros alegaban haber sido obligados a seguir órdenes sin conocer sus consecuencias. Estos argumentos podían resultar convincentes para ciertos interrogadores, pero en la mayoría de los casos, los soviéticos mantenían una postura escéptica. La ideología del régimen soviético alentaba la desconfianza hacia los prisioneros del enemigo, especialmente los oficiales, vistos como portadores de la estructura militar del nazismo. Durante este periodo, el destino final de los oficiales era decidido por comisiones internas. Estas comisiones evaluaban no solo la información recopilada durante los interrogatorios, sino también factores como la edad del prisionero, su estado físico, su nivel de rango y su posible utilidad para el Estado soviético. Los oficiales que poseían conocimientos técnicos eran especialmente valiosos y a menudo eran asignados a campos de trabajo donde sus capacidades pudieran ser aprovechadas. Otros, considerados peligrosos o políticamente relevantes, eran destinados a prisiones especiales o centros de investigación penal donde se preparaban juicios militares. La transición del campo de tránsito al sistema soviético formal era un punto de quiebre en la experiencia del prisionero. En los días previos al traslado, los oficiales notaban un aumento en la actividad del campo: recuentos constantes, separación de grupos, preparación de convoyes. Cuando finalmente eran llamados, se les ordenaba formar filas y eran escoltados hasta los trenes que los llevarían hacia el interior de la Unión Soviética. La carga en los vagones de ganado marcaba el comienzo de una nueva etapa, aún más dura, del cautiverio. Durante el transporte, la clasificación inicial se volvía más evidente.
Algunos vagones iban destinados a campos de trabajo en los Urales, otros se dirigían a prisiones en Moscú y otros más a centros especializados en la región de Saratov o del Volga. En estas rutas, el tiempo parecía dilatarse. Los oficiales no sabían si el viaje duraría horas, días o semanas. La falta de información era parte del control que los soviéticos ejercían sobre los prisioneros. Cada etapa estaba diseñada para quebrar la sensación de continuidad con el mundo previo y forzar a los prisioneros a adaptarse al nuevo sistema. Al llegar a su destino final dentro del sistema soviético, los oficiales se enfrentaban a una nueva etapa del proceso, aún más profunda y extensa. Pero todo comenzaba en estos campos de tránsito, donde la maquinaria represiva soviética tomaba a cada prisionero y lo transformaba en un número, una ficha, un elemento dentro de un sistema que no buscaba únicamente castigar, sino también utilizar, controlar y, en muchos casos, reeducar a quienes habían sostenido el aparato militar del nazismo. Interrogatorios, confesiones y colaboración. La lucha por extraer información del enemigo derrotado. Cuando los oficiales alemanes ingresaban formalmente en el sistema soviético de detención, el proceso de clasificación inicial daba paso a una fase mucho más intensa y prolongada, la etapa de los interrogatorios. En este punto, el objetivo inmediato del Estado soviético no era únicamente determinar responsabilidades individuales, sino reconstruir con precisión la estructura militar del enemigo, desentrañar la lógica interna de las unidades alemanas y convertir el conocimiento capturado en una herramienta política y militar que reforzara la posición de la Unión Soviética en la posguerra. El interrogatorio no era un procedimiento aislado, sino un mecanismo que formaba parte de una red compleja donde intervenían agentes del NKVD, oficiales del Smerch, analistas militares, traductores y especialistas en psicología del comportamiento. El espacio físico donde se realizaban estos interrogatorios variaba según el tipo de instalación. En los centros principales, los soviéticos disponían de habitaciones austeras, con una mesa, 2 sillas y un pequeño foco eléctrico que a menudo quedaba encendido durante largas horas. En los lugares más improvisados, los interrogatorios podían tener lugar en sótanos, despachos temporales o habitaciones de edificios asegurados tras la ocupación de ciudades alemanas o polacas. Para los oficiales capturados, estos entornos constituían un recordatorio constante de su vulnerabilidad. La falta de ventanas, los silencios prolongados, los movimientos medidos de los agentes y los periodos de espera antes y después de cada sesión configuraban un ambiente diseñado para erosionar la resistencia psicológica del interrogado. El interrogatorio soviético se diferenciaba de los métodos alemanes no tanto en su violencia física, sino en su insistencia metódica. Los agentes soviéticos estaban entrenados para no apresurarse, establecían una rutina, repetían preguntas, confrontaban al prisionero con información previamente obtenida y lo obligaban a explicar una y otra vez detalles aparentemente insignificantes. La técnica se basaba en crear un desgaste acumulativo. Para los oficiales acostumbrados a estructuras jerárquicas claras, esta falta de límites temporales resultaba desorientadora. La duración de una sesión podía variar desde 1 hora hasta más de 12, dependiendo de la resistencia del interrogado y del interés estratégico que representara. El Smerch, responsable de la contrainteligencia militar, tenía un rol particularmente importante dentro de este proceso. Su objetivo no era solo obtener datos sobre movimientos de tropas o sistemas defensivos, sino identificar agentes infiltrados, miembros de servicios de inteligencia alemanes y oficiales que, según las evaluaciones soviéticas, pudieran convertirse en figuras clave durante la reconstrucción política de Alemania. En este sentido, los interrogatorios buscaban tanto el pasado como el futuro. Se analizaba lo que había ocurrido durante la guerra, pero también se intentaba prever quién podría convertirse en actor importante durante la ocupación aliada. Uno de los mecanismos más recurrentes del interrogatorio soviético era la reconstrucción cronológica del servicio militar del prisionero. Los agentes exigían que el oficial detallara cada traslado,
cada ascenso, cada cambio de unidad y cada operación significativa en la que hubiera participado. Este ejercicio no solo servía para obtener información estructurada, sino también para detectar contradicciones. Los interrogadores tomaban nota de cualquier cambio en el tono, en la elección de palabras o en la rapidez con que el prisionero respondía. En muchos casos, las inconsistencias no eran el resultado de intentos deliberados de ocultar información, sino de la presión, el miedo o la simple confusión provocada por la fatiga. En paralelo con la reconstrucción cronológica, los interrogadores buscaban identificar responsabilidades específicas en acciones consideradas criminales según el derecho soviético. Este era uno de los puntos más delicados para los oficiales alemanes, porque la frontera entre responsabilidad directa e indirecta era extremadamente difusa en la lógica del Estado soviético. Si un oficial había comandado una unidad presente en una zona donde se había llevado a cabo una ejecución de civiles, aun si no había participado personalmente, podía ser considerado responsable por omisión o por haber permitido que sus subordinados actuaran sin supervisión. Esta interpretación ampliada de la responsabilidad militar generaba un clima de profunda tensión. El proceso de interrogación no era lineal. En ocasiones, los oficiales podían pasar semanas sin ser llamados, lo que aumentaba la ansiedad y la incertidumbre. En otras, eran convocados con frecuencia, a veces varias veces en un mismo día. Las preguntas podían ir desde aspectos técnicos hasta cuestiones políticas sobre su afiliación al partido nazi, sus opiniones sobre Hitler o su conocimiento de las operaciones llevadas a cabo por las SS. Los soviéticos consideraban que cada detalle tenía un valor potencial y por ello nunca descartaban una información por irrelevante que pareciera. Las confesiones obtenidas durante estos interrogatorios eran tratadas como documentos de gran valor jurídico y político. En muchos casos, los oficiales se encontraban firmando declaraciones que resumían sus palabras, redactadas por los interrogadores en un lenguaje que enfatizaba sus responsabilidades. Aunque algunos prisioneros intentaban modificar el contenido de estas declaraciones, la presión psicológica, el aislamiento y la incertidumbre sobre su destino hacían que la mayoría aceptara firmar para evitar mayores consecuencias. En ocasiones, la firma de una confesión no era un fin en sí mismo, sino un paso hacia interrogatorios posteriores donde esa declaración serviría como base para nuevas preguntas. La colaboración surgía dentro de este contexto. Para los soviéticos, un oficial colaborador era alguien dispuesto a ofrecer información amplia, detallada y verificable. Alguien útil tanto para la guerra aún en curso como para la futura administración de Alemania. La colaboración podía adoptar distintas formas. Algunos oficiales ofrecían conocimientos técnicos, especialmente ingenieros o especialistas en logística. Otros proporcionaban insumos políticos, describían rivalidades dentro de la Wehrmacht, identificaban figuras potencialmente peligrosas o comentaban la moral interna del ejército alemán. Un grupo más reducido aceptaba colaborar en tareas específicas, como identificar otros prisioneros, traducir documentos o reconstruir organigramas militares. El incentivo para colaborar era sencillo: mejorar las condiciones de vida, evitar ser enviados al Gulag o aspirar a un trato especial. Aunque los soviéticos rara vez hacían promesas explícitas, la estructura del sistema dejaba claro que un colaborador tenía más probabilidades de sobrevivir. Algunos recibían raciones de comida ligeramente superiores, camas individuales o la posibilidad de acceder a ropa más abrigada. Para prisioneros debilitados por el hambre o el frío, estas concesiones eran decisivas. No obstante, la colaboración también implicaba riesgos. Los prisioneros que aceptaban cooperar podían convertirse en blanco de hostilidad por parte de otros oficiales. Si eran identificados como colaboradores dentro de un campo, podían sufrir agresiones, aislamiento o represalias encubiertas. La autoridad informal de los oficiales alemanes seguía existiendo dentro del cautiverio, aunque debilitada. Para muchos, colaborar era una traición al código militar y una ruptura moral irreparable. Otros lo veían como un acto necesario para sobrevivir.
A medida que avanzaba el proceso, los soviéticos acumulaban un volumen considerable de información, mucho más amplio que el que cualquier otro país aliado obtenía sobre la estructura interna de la Wehrmacht. Los informes elaborados a partir de los interrogatorios servían para reconstruir batallas, comprender estrategias defensivas alemanas y, especialmente, identificar responsables de los crímenes cometidos en territorios ocupados. La información fluía hacia Moscú, donde equipos de análisis revisaban cada declaración y la integraban en expedientes individuales que acompañarían al oficial durante toda su reclusión. El interrogatorio no finalizaba con la firma de una confesión. Era un proceso continuo que podía reactivarse en cualquier momento, incluso años después de la captura. Un oficial podía ser trasladado desde un campo de trabajo hasta un centro de interrogación si surgían nuevas preguntas o si se encontraba evidencia adicional sobre su participación en actos represivos. Esta posibilidad constante de ser llamado nuevamente mantenía a los prisioneros en un estado psicológico de alerta permanente. Al finalizar esta etapa, los oficiales se encontraban completamente integrados en el aparato represivo soviético. Las confesiones, la información recopilada y las evaluaciones del SMERSH y del NKVD definían su destino final: prisión prolongada, trabajos forzados en el Gulag, juicios militares o, en algunos casos excepcionales, una vida de colaboración controlada dentro del marco soviético. Gulag: trabajo forzado, castigo y supervivencia en un mundo cerrado. Cuando los oficiales alemanes eran finalmente trasladados desde los centros de interrogación y clasificación hacia los campos del Gulag, ingresaban en un universo que operaba bajo reglas ajenas a toda lógica militar conocida. El Gulag no era simplemente un sistema penitenciario, era un mecanismo económico, ideológico y punitivo que articulaba millones de vidas bajo un régimen de control absoluto. Para los oficiales capturados, este traslado significaba un punto sin retorno. Habían pasado de ser miembros de una maquinaria militar moderna a convertirse en un recurso explotable dentro del aparato soviético, donde su fuerza física, sus conocimientos técnicos o incluso su resistencia psicológica adquirían un valor utilitario. El viaje hacia los campos profundos, situados en regiones como los Urales, Siberia o Kazajistán, representaba una experiencia inicial de deshumanización. Los vagones de carga en los que eran transportados estaban diseñados para mercancías, no para personas. La ventilación era mínima, la iluminación prácticamente inexistente y las condiciones sanitarias se deterioraban desde el primer día. Los prisioneros permanecían de pie o en cuclillas durante horas interminables. El olor a humedad, sudor y desechos humanos impregnaba el aire. El frío, en invierno, se filtraba por las rendijas de la madera, mientras en verano el calor convertía los vagones en cámaras sofocantes. Morían hombres antes de llegar a su destino. Sus cuerpos eran retirados apresuradamente cuando el tren se detenía en estaciones secundarias. El ingreso al campo propiamente dicho era una secuencia de procedimientos diseñados para quebrar toda noción de individualidad. Los oficiales eran obligados a desnudarse para inspecciones médicas rápidas, a menudo superficiales y centradas en detectar enfermedades contagiosas. Se les confiscaban pertenencias personales, incluso objetos sin valor material, pero con significado emocional, como fotografías familiares o pequeñas insignias. La pérdida de estos objetos representaba el último vínculo tangible con su vida pasada. Los soviéticos asignaban una identificación numérica y entregaban ropa desgastada, inadecuada para las condiciones climáticas del lugar. Muchos oficiales describieron este momento como la transición simbólica de su identidad militar a una existencia anónima dentro de un sistema inmenso. La vida diaria en el Gulag combinaba tres dimensiones inseparables: trabajo forzado, disciplina estricta y supervivencia constante. Cada campo tenía una función económica asignada: construcción de ferrocarriles, tala de bosques, minería, producción industrial o mantenimiento de infraestructuras. Los oficiales alemanes, independientemente de su rango previo,
eran asignados al mismo tipo de tareas que cualquier otro recluso. La noción de jerarquía quedaba abolida. Un coronel podía encontrarse trabajando junto a un soldado raso o junto a prisioneros soviéticos condenados por delitos comunes. El único criterio que podía modificar su asignación era la posesión de habilidades técnicas específicas, como ingeniería o medicina, que los soviéticos utilizaban de manera pragmática cuando era necesario. El trabajo comenzaba al amanecer. Los prisioneros eran despertados por guardias que recorrían los barracones golpeando puertas o emitiendo órdenes en voz alta. Muchos oficiales, debilitados por el hambre, la enfermedad o la falta de descanso, necesitaban ayuda de otros prisioneros para levantarse. Tras un recuento inicial, eran organizados en brigadas y escoltados hacia las zonas de trabajo. En invierno, estas marchas matutinas eran especialmente duras. El viento cortante, la nieve acumulada y la temperatura por debajo de 20 grados bajo cero hacían que la marcha se convirtiera en una prueba de resistencia física. Las jornadas laborales solían durar entre 10 y 12 horas, aunque podían extenderse si el trabajo asignado no se completaba. Para los soviéticos, el rendimiento era un factor central en la estructura del campo. Cada brigada tenía una cuota diaria que debía cumplir. Si no se alcanzaba, las raciones de comida se reducían de inmediato. Este mecanismo generaba una presión constante entre los prisioneros, ya que la supervivencia dependía directamente del rendimiento colectivo. Los oficiales alemanes, poco habituados al trabajo manual extremo, sufrían especialmente en los primeros meses. Sus cuerpos, a menudo debilitados por el cautiverio previo, tenían dificultades para adaptarse al ritmo del Gulag. Muchos se enfermaron rápidamente de disentería, escorbuto o infecciones respiratorias. La alimentación representaba uno de los elementos más crueles del sistema. Las raciones diarias consistían, en su forma más básica, en un trozo de pan negro y una sopa aguada compuesta en gran parte de agua y restos de verdura. Los prisioneros que cumplían o superaban las cuotas de trabajo podían recibir raciones ligeramente superiores, mientras que los que no lo lograban terminaban con porciones aún más pequeñas. Esta estructura de recompensa y castigo creaba un ambiente de competencia tensa dentro de las brigadas y reforzaba el control soviético. Para los oficiales, que habían disfrutado de dietas relativamente regulares durante su servicio militar, la transición a un régimen de hambre sostenida resultaba devastadora. El deterioro físico se volvía visible en cuestión de semanas: pérdida rápida de peso, debilidad muscular, problemas dentales y un agotamiento mental que debilitaba la capacidad de resistencia. Los barracones eran espacios abarrotados, construidos con madera simple y mal aislados. Durante el invierno, los prisioneros dormían junto a sus compañeros para mantener el calor corporal. Las literas, generalmente de madera sin colchón, estaban infestadas de piojos, lo que provocaba infecciones cutáneas y dificultaba el descanso. La higiene personal era casi inexistente. Los oficiales, acostumbrados a estrictas normas de aseo durante su tiempo en la Wehrmacht, veían cómo su capacidad de mantener una mínima dignidad se erosionaba día tras día. La falta de agua caliente, la escasez de jabón y la imposibilidad de lavar la ropa con frecuencia convertían la suciedad en una presencia constante. El Gulag era también un espacio donde coexistían distintos grupos de prisioneros, delincuentes comunes, presos políticos soviéticos, prisioneros de guerra de diferentes nacionalidades y minorías étnicas reprimidas. Las relaciones entre estos grupos eran complejas y, a menudo, peligrosas. Los criminales comunes gozaban en muchos campos de privilegios informales y actuaban como intermediarios entre los guardias y los prisioneros. A menudo ejercían violencia contra los oficiales alemanes, no solo por rivalidad étnica o política, sino también para consolidar su posición interna. Los prisioneros políticos soviéticos, por su parte, miraban a los oficiales alemanes con una mezcla de rechazo y distancia emocional. En este ambiente, los oficiales se veían obligados a desarrollar estrategias de adaptación, formar pequeños grupos de cooperación, establecer pactos de apoyo mutuo
o buscar protección bajo la figura de prisioneros influyentes. La relación con los guardias soviéticos variaba dependiendo del campo y del personal asignado. Algunos guardias mostraban una actitud puramente funcional, cumplían las órdenes sin un interés particular en la vida de los prisioneros. Otros, marcados por experiencias traumáticas durante la guerra, mostraban hostilidad abierta hacia los oficiales alemanes. Sin embargo, existían guardias que, movidos por la fatiga o la indiferencia propia del sistema, cedían pequeños privilegios a los prisioneros. Estos gestos, aunque mínimos, podían significar la diferencia entre la vida y la muerte en un entorno tan extremo. El paso del tiempo en el Gulag adquiría un carácter ambiguo. Para algunos oficiales, cada día se convertía en una batalla por la supervivencia, con objetivos inmediatos: soportar el frío, completar la cuota de trabajo, evitar enfrentamientos y conseguir algo más de comida. Para otros, el tiempo se volvía una masa homogénea, donde los días se confundían entre sí. La falta de información sobre el mundo exterior ampliaba esta sensación de aislamiento. Muchos oficiales desconocían durante meses o años el desenlace de la guerra, el destino de sus familias o la situación política en Alemania. A pesar de la dureza del sistema, existían momentos en los que los oficiales encontraban pequeñas redes de apoyo emocional. Algunos compartían historias de sus vidas anteriores, recordaban episodios del ejército o relataban anécdotas familiares. Estas conversaciones nocturnas, realizadas en voz baja para evitar interrupciones, permitían que los prisioneros mantuvieran un sentido mínimo de identidad. También existían intercambios de habilidades. Un oficial con conocimientos médicos podía ofrecer atención rudimentaria a otros. Un ingeniero podía diseñar soluciones improvisadas para mejorar la ventilación de un barracón o reparar herramientas defectuosas. La muerte era una presencia habitual en el Gulag. Los cuerpos de los prisioneros fallecidos eran retirados a primera hora de la mañana y transportados a fosas comunes en las afueras del campo. La frecuencia de estos decesos generaba en los oficiales una mezcla de resignación y miedo latente. La muerte, en este contexto, se convertía en parte del ritmo cotidiano del campo, una certeza más dentro de un sistema diseñado no solo para explotar la fuerza laboral, sino también para reorganizar la identidad del prisionero, privándolo de todo aquello que definía su vida anterior. Juicios, responsabilidades y sentencias. El peso de los crímenes en territorio soviético. Cuando los oficiales alemanes pasaban de la etapa de interrogatorios al dominio judicial soviético, ingresaban en un proceso que, aunque se presentaba como un sistema de justicia militar, combinaba objetivos punitivos, políticos y simbólicos. Para la Unión Soviética, juzgar a los oficiales capturados no era únicamente un acto jurídico, era una afirmación de su victoria, una demostración de su capacidad para administrar justicia frente a los crímenes cometidos en su territorio y una herramienta para modelar la narrativa histórica que sería transmitida a su población y al mundo después de la guerra. Cada oficial se convertía así en un portador de responsabilidades más amplias que las individuales, ya que el Estado soviético veía en ellos la personificación de una maquinaria bélica que había devastado ciudades, ejecutado civiles y buscado la destrucción del país. El proceso judicial comenzaba antes de que el oficial pisara una sala de audiencias. Desde los días en que los interrogatorios se intensificaban, el NKVD y el Smersh empezaban a elaborar expedientes detallados. Estos documentos contenían la historia militar del prisionero, declaraciones previas, informes de interrogatorios, testimonios de otros prisioneros y, en algunos casos, pruebas físicas recuperadas en los territorios ocupados. La estructura del expediente reflejaba una lógica acumulativa. Cualquier dato, por pequeño que fuera, podía adquirir relevancia si surgía nueva información que lo contextualizara. El oficial era evaluado no solo por sus acciones, sino por el lugar que había ocupado dentro de la jerarquía militar alemana y por la responsabilidad que los soviéticos creían asignable a su rango. Las autoridades soviéticas distinguían varios niveles de responsabilidad.
En el nivel más bajo estaban los oficiales que habían servido en unidades regulares, sin antecedentes directos de participación en crímenes. En un nivel intermedio se encontraban aquellos que habían ejercido mando en áreas donde se habían documentado represalias, desalojos forzosos o ejecuciones de civiles. Finalmente, en el nivel más alto, estaban los oficiales vinculados a operaciones específicas en Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos o Rusia, zonas donde la violencia alemana alcanzó su máxima expresión. Para estos últimos, el juicio era casi inevitable y la sentencia predecible. Antes del juicio, el NKVD podía mantener al prisionero en aislamiento durante días o semanas, con el fin de reforzar la presión psicológica y asegurar que sus declaraciones fueran consistentes con las conclusiones deseadas por las autoridades. En algunos casos, los oficiales eran llevados a confrontaciones con otros prisioneros, quienes confirmaban o desmentían aspectos específicos de sus relatos. Estas confrontaciones eran cuidadosamente orquestadas por los interrogadores, que buscaban revelar contradicciones o reforzar las líneas argumentales del expediente. Cuando el juicio era finalmente programado, el traslado al tribunal se realizaba bajo estrictas medidas de seguridad. Los prisioneros eran escoltados por guardias armados, con grilletes en las muñecas y conducidos a vehículos cerrados. Para muchos oficiales, este trayecto representaba uno de los momentos más tensos de todo el proceso. Aunque sabían que las posibilidades de absolución eran mínimas, existía aún la incertidumbre respecto a la sentencia. Trabajos forzados prolongados, penas de prisión en condiciones duras o ejecución inmediata. Al ingresar en la sala del tribunal, los oficiales se encontraban con un ambiente diseñado para afirmar la autoridad del Estado. La mayoría de estos juicios se celebraban ante tribunales militares soviéticos, compuestos por oficiales de alto rango. La atmósfera era tensa, solemne y profundamente formal. El acusado era situado de pie, aislado del resto de los presentes, con guardias a ambos lados. Los jueces vestían uniformes impecables y sus expresiones eran impenetrables. El objetivo era establecer una dinámica de poder claro. El Estado victorioso juzgaba al enemigo vencido. Los fiscales soviéticos desempeñaban un papel central en el desarrollo del juicio. Sus argumentos seguían una estructura narrativa precisa, demostraban el daño causado al pueblo soviético, contextualizaban las acciones del acusado dentro de la agresión alemana y presentaban pruebas que buscaban conectar al oficial con crímenes específicos. Incluso en los casos donde la evidencia directa era limitada, los fiscales utilizaban la lógica de la responsabilidad de mando para sostener que el oficial debía haber tenido conocimiento de las acciones de sus subordinados o que había participado indirectamente mediante la aplicación de órdenes superiores. Esta interpretación ampliada de la responsabilidad militar permitía que un gran número de oficiales fuera juzgado sin necesidad de demostrar su participación directa en un acto concreto. Los oficiales acusados, cuando se les daba la oportunidad de hablar, adoptaban diversas estrategias. Algunos intentaban argumentar que habían actuado como soldados profesionales, siguiendo órdenes legítimas sin conocimiento de acciones criminales. Otros afirmaban que su unidad no había estado presente en las áreas mencionadas en el expediente o que habían ocupado un cargo administrativo sin influencia sobre operaciones punitivas. Un grupo minoritario, consciente de que sus posibilidades de defensa eran limitadas, optaba por admitir parcialmente los cargos, esperando obtener una reducción de la pena. Sin embargo, independientemente del enfoque, las opciones de defensa eran escasas. Las sentencias variaban según la gravedad atribuida al caso. Muchos oficiales recibieron condenas de entre 10 y 25 años de trabajos forzados, una pena que, en las condiciones del Gulag, podía equivaler a una sentencia de muerte lenta. Otros fueron condenados a penas menores, pero igualmente duras, como 5 o 10 años de prisión en instalaciones de seguridad máxima. Y un número significativo, especialmente aquellos vinculados con ejecuciones, destrucción de aldeas o participación activa en unidades represivas, fueron condenados a muerte.
Estas ejecuciones se realizaban generalmente mediante fusilamiento y eran ejecutadas con rapidez tras la sentencia, a veces en cuestión de días. Los juicios públicos representaban un fenómeno particular dentro del sistema soviético. Aunque la mayoría de los procesos contra oficiales alemanes se realizaba a puerta cerrada, algunos fueron diseñados como escenificaciones públicas destinadas a demostrar la legitimidad moral del Estado. Estos juicios solían celebrarse en ciudades devastadas por la ocupación o en regiones donde se habían cometido crímenes masivos. La población asistía como testigo. La presencia de ciudadanos soviéticos, muchos de ellos víctimas directas o indirectas de la guerra, reforzaba la dimensión emotiva del juicio. Estos juicios tenían un efecto político claro: consolidar la narrativa de la resistencia soviética, reforzar el vínculo entre el Estado y la población y demostrar que la justicia caía sobre aquellos que habían causado tanto sufrimiento. El sistema soviético también utilizaba las sentencias como herramienta de reorganización social en los territorios recién liberados. En algunas regiones, los juicios de oficiales alemanes servían para establecer un clima de control y advertencia hacia posibles colaboradores locales. La condena pública de un oficial no solo castigaba a un enemigo, sino que también enviaba un mensaje claro a quienes pudieran cuestionar el poder soviético. Dentro del Gulag, la llegada de un oficial condenado alteraba la dinámica del campo. Estos prisioneros eran vistos por los guardias como sujetos de especial vigilancia y, en ocasiones, eran asignados a trabajos particularmente duros como parte de su castigo. Algunos oficiales intentaban integrarse a los grupos existentes, mientras que otros mantenían una posición de distancia, conscientes de que sus antecedentes podían generar resentimiento entre los prisioneros soviéticos, muchos de los cuales habían perdido familiares durante la guerra. Con el paso del tiempo, algunos oficiales condenados tenían una segunda oportunidad para revisar sus casos. Las autoridades soviéticas, especialmente tras la muerte de Stalin y los cambios políticos posteriores, revisaron varios expedientes de prisioneros de guerra. Algunos oficiales fueron reubicados, otros liberados antes de cumplir su condena completa. Sin embargo, estos casos eran excepcionales. Para la mayoría, la sentencia dictada por los tribunales soviéticos marcaba su destino definitivo. En conjunto, los juicios de oficiales alemanes capturados por los soviéticos formaron parte de una estructura de justicia que no solo buscaba penalizar los crímenes cometidos, sino también afirmar la hegemonía moral y política del Estado soviético. Para los prisioneros, este proceso constituía el momento en que el peso de la guerra, de las órdenes recibidas y de las acciones realizadas se materializaba en una condena que los acompañaría por años, o hasta el final de sus vidas. Repatriaciones, desapariciones y silencios. El largo retorno tras la guerra. Cuando la guerra terminó oficialmente en mayo de 1945, para los oficiales alemanes bajo custodia soviética no hubo sensación inmediata de cierre ni de alivio. El final del conflicto no significaba necesariamente el fin del cautiverio. Para la Unión Soviética, los prisioneros, especialmente los oficiales, seguían siendo recursos estratégicos, sujetos a juicio, castigo y aprovechamiento económico. La idea de una repatriación rápida y generalizada era inexistente. La realidad inmediata era una prolongación del encierro, una transición lenta e incierta donde el regreso a Alemania se presentaba como un horizonte difuso, condicionado por factores políticos, diplomáticos y económicos que escapaban por completo al control de los prisioneros. Los primeros meses tras la rendición alemana estuvieron marcados por la confusión. Una parte de los oficiales retenidos en campos de tránsito pensaba que el fin de la guerra implicaría un cambio drástico en su situación. Algunos esperaban ser transferidos a zonas bajo control occidental. Otros imaginaban que la rendición allanaría el camino hacia un acuerdo internacional que garantizara su liberación. Pero nada de eso ocurrió. El aparato soviético seguía funcionando con total autonomía. Los campos del Gulag continuaban recibiendo prisioneros,
los interrogatorios no se detuvieron y las sentencias seguían ejecutándose. Para muchos oficiales, la continuidad del encierro tras la guerra fue psicológicamente devastadora. Habían sobrevivido a combates, retiradas, hambre y frío, con la esperanza de que el fin del conflicto representara una puerta hacia la libertad. Al descubrir que el cautiverio persistía, experimentaron una quiebra emocional profunda. La falta de información empeoraba la situación. Los soviéticos rara vez comunicaban a los prisioneros las decisiones políticas que afectaban su destino. En los campos circulaban rumores contradictorios: liberaciones masivas, prolongación de sentencias, transferencias a Occidente, fusilamientos pendientes. El proceso de repatriación no era lineal ni uniforme. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, los soviéticos establecieron prioridad para ciertos grupos de prisioneros, soldados rasos debilitados, enfermos graves y algunos prisioneros no vinculados a responsabilidades militares relevantes. Sin embargo, los oficiales constituían un caso aparte. Sus expedientes eran revisados exhaustivamente, incluso años después de haberse elaborado. En muchos casos, el Estado soviético consideraba que un alto rango era suficiente para justificar una detención prolongada, con el argumento de que su rol dentro del ejército alemán implicaba una responsabilidad latente. A finales de la década de 1940, las tensiones crecientes de la Guerra Fría tuvieron un impacto directo sobre la política soviética hacia los prisioneros alemanes. La división de Alemania en dos estados generó un nuevo marco para la repatriación. Los soviéticos comenzaron a liberar grupos selectivos de prisioneros hacia la recién fundada República Democrática Alemana. Este proceso cumplía un doble propósito: reforzar la legitimidad del nuevo Estado socialista y alimentar la narrativa de que la Unión Soviética actuaba como liberadora frente a la agresión pasada. Sin embargo, la mayoría de los oficiales no fueron liberados en ese periodo inicial. Muchos siguieron cumpliendo sentencias prolongadas que los mantenían encarcelados durante una década o más. Otros no tenían condenas formales, pero permanecían detenidos bajo la categoría de prisioneros no repatriables, una denominación que permitía una retención indefinida hasta nueva orden. Las condiciones de vida en los campos no mejoraron significativamente tras la guerra. La estructura básica del trabajo forzado continuó. Muchos oficiales alemanes pasaron toda la posguerra realizando labores extenuantes en minas, bosques o construcciones. La comunicación con Alemania era extremadamente limitada. En algunos casos, los prisioneros podían enviar cartas a sus familias, pero la censura las reducía a mensajes breves y supervisados. Muchas cartas nunca llegaban a destino. Las familias, por su parte, desconocían el paradero de sus seres queridos. Alemania estaba llena de viudas que no sabían si sus esposos estaban vivos, muertos o perdidos en alguna prisión soviética. Esta incertidumbre generó un vacío emocional profundo en la sociedad alemana. Las listas de prisioneros liberados que se publicaban periódicamente eran examinadas con ansiedad por miles de familias que buscaban un nombre entre cientos. Las desapariciones eran un fenómeno recurrente. No todas obedecían a ejecuciones o muertes por enfermedad. En muchos casos, la burocracia soviética simplemente perdía expedientes. Registraba mal los nombres o asignaba a un prisionero a un campo sin notificar el traslado. Esto hacía que algunos oficiales desaparecieran durante meses o incluso años dentro del sistema. En otros casos, las desapariciones eran intencionales. Prisioneros considerados particularmente peligrosos o valiosos eran recluidos en instalaciones secretas. Estos prisioneros no figuraban en las listas oficiales y su paradero solo era conocido por un círculo reducido de autoridades. La muerte en cautiverio seguía siendo un destino común. El agotamiento acumulado, las enfermedades maltratadas y la dureza del trabajo provocaron miles de muertes en la segunda mitad de la década de 1940. Estas muertes rara vez eran comunicadas a las familias y, cuando lo eran, los informes solían ser vagos: fallecido por enfermedad, muerte natural,
complicación infecciosa. Las fosas comunes se multiplicaban alrededor de los campos. Incluso cuando la Unión Soviética decidió comenzar a repatriar más prisioneros a principios de la década de 1950, muchos oficiales alemanes ya habían perecido. El proceso de liberación masiva más significativo ocurrió después de la muerte de Stalin en 1953. El cambio político interno generó una revisión de casos y una apertura parcial hacia la repatriación. A partir de 1954, las autoridades soviéticas comenzaron a liberar a grupos más grandes de prisioneros alemanes, incluidos numerosos oficiales. Estas liberaciones no se produjeron de manera inmediata ni uniforme. Se realizaron en oleadas, cuidadosamente controladas y con un marcado componente político. Los oficiales liberados regresaban a un país radicalmente distinto del que habían conocido. Alemania estaba dividida, devastada y reconstruyéndose bajo dos modelos opuestos. Muchos regresaron a la República Federal de Alemania, donde encontraron familias que habían sido reubicadas, hogares destruidos y un clima político que empezaba a dejar atrás el pasado nazi. En la RFA, los exprisioneros del Gulag eran recibidos como víctimas, aunque la sociedad alemana también mostraba tensiones respecto a su rol durante la guerra. En la RDA, por el contrario, los oficiales liberados eran recibidos con cautela. El Estado socialista los incorporaba selectivamente a la vida social, pero también los vigilaba de cerca. Algunos encontraron empleo en industrias estatales, otros fueron marginados por sus antecedentes. El relato oficial de la RDA enfatizaba los crímenes del nazismo, y muchos oficiales liberados eran vistos como parte de ese pasado. Su integración social dependía de su disposición a ajustarse al discurso socialista y mantener silencio sobre las experiencias vividas en los campos soviéticos. El silencio, de hecho, se convirtió en un elemento central de la vida de muchos oficiales repatriados. La inmensa mayoría evitaba hablar abiertamente sobre el Gulag. Temían no ser creídos, temían reabrir heridas familiares o temían consecuencias políticas en los estados divididos. Algunos guardaron silencio por trauma, otros por vergüenza, otros por la complejidad moral de haber sobrevivido a un sistema que había destruido a tantos compañeros. Las historias del Gulag circularon en Alemania durante décadas como relatos fragmentarios, incompletos, atravesados por el dolor y por el temor a recordar. Sin embargo, no todos volvieron. Miles permanecieron desaparecidos, enterrados en fosas sin nombre o perdidos en archivos soviéticos que permanecerían cerrados durante gran parte del siglo XX. Las familias de estos hombres mantuvieron la esperanza durante años, incluso décadas. La apertura parcial de archivos soviéticos tras la caída de la URSS en 1991 reveló nuevos datos, pero también confirmó la dimensión trágica de los desaparecidos. Algunos habían muerto en los primeros años de cautiverio, otros en los últimos. Muchos no fueron registrados adecuadamente. El retorno de los oficiales alemanes capturados por los soviéticos no fue un regreso simple ni heroico. Fue un proceso largo, lleno de incertidumbres, marcado por silencios y ausencias. Para los que lograron volver, el retorno significó comenzar una vida desde cero en un país dividido y profundamente transformado. Para los que nunca regresaron, la historia quedó suspendida en alguna parte del vasto territorio soviético, envuelta en la niebla burocrática de un sistema que administraba vidas y muertes con eficiencia implacable y casi siempre sin dejar rastro. Memoria, política y olvido. Las consecuencias históricas de su paso por la Unión Soviética. El destino de los oficiales alemanes capturados por los soviéticos no terminó con su repatriación ni con la clausura de sus expedientes penales. Su paso por los campos, por los interrogatorios y por los juicios dejó una huella perdurable que marcaría no solo sus vidas, sino también la memoria colectiva de ambos lados de Europa. El cautiverio soviético no fue únicamente una experiencia individual o militar. Se convirtió en un elemento sensible dentro de la construcción de narrativas nacionales, en un punto de tensión entre memoria y política, y en un territorio donde el silencio,
en muchos casos, se impuso como forma de supervivencia emocional. La historia de estos oficiales no quedó fijada en monumentos ni celebraciones. Quedó suspendida entre testimonios fragmentados, archivos incompletos y tensiones ideológicas que definieron la posguerra europea. Para comprender el impacto histórico de su paso por la Unión Soviética, es necesario observar cómo se configuraron los relatos nacionales en la República Federal de Alemania, en la República Democrática Alemana y en la propia Unión Soviética. En cada uno de estos espacios, la memoria de los oficiales estuvo condicionada por objetivos políticos, sensibilidades sociales y procesos de autojustificación que intentaban dar sentido al pasado reciente y trazar las fronteras morales del nuevo orden internacional. En la República Federal de Alemania, fundada bajo la influencia occidental, la figura del oficial repatriado adquirió un matiz particular. Los primeros retornos, especialmente los de finales de los años 40 y los de la década de 1950, fueron recibidos con un sentimiento colectivo de alivio y empatía. Las ciudades y pueblos organizaron actos locales de bienvenida, donde las familias se reencontraban después de años de incertidumbre. Estos actos tenían una dimensión profundamente humana, pero también articulaban un mensaje político. La RFA se presentaba como un refugio para quienes habían sufrido en los campos soviéticos, independientemente de su rol durante la guerra. En un país que lidiaba con la sombra del nazismo, los repatriados se integraron a menudo en una narrativa en la que la víctima del comunismo ocupaba un espacio simbólico más cómodo que la figura del perpetrador del régimen nazi. Este proceso no ocultaba los hechos del pasado, pero sí los reorganizaba. Para gran parte de la sociedad alemana occidental, era más sencillo compadecer a quienes habían padecido años de trabajo forzado en el Gulag que confrontar las responsabilidades colectivas por la devastación causada en Europa Oriental. Los testimonios de los repatriados contribuyeron a alimentar una visión dual. Por un lado, la culpa alemana por los crímenes nazis, por otro, el sufrimiento alemán bajo la represión soviética. Esta dualidad se convirtió en un componente central de la memoria pública, especialmente durante la Guerra Fría, cuando la RFA se posicionaba frente a la Unión Soviética como defensora de la democracia occidental. No obstante, esta integración narrativa tenía límites. Muchos oficiales guardaron silencio sobre su papel durante la guerra. Sabían que, aunque la sociedad alemana quería escucharlos hablar del Gulag, no deseaba escuchar detalles incómodos sobre operaciones en el frente oriental o sobre unidades implicadas en represalias. Ese silencio era doble. Silencio sobre lo vivido en los campos soviéticos, porque las experiencias de violencia, humillación y hambre a menudo resultaban demasiado duras para compartir, y silencio sobre lo cometido durante la guerra, ya fuera por responsabilidad directa o por omisión. En la República Democrática Alemana, bajo tutela soviética, la memoria del cautiverio siguió un camino completamente distinto. Los oficiales repatriados no eran percibidos principalmente como víctimas del sistema soviético, sino como sujetos que debían integrarse al nuevo proyecto socialista. El Estado de la RDA articuló una narrativa que enfatizaba los crímenes del nazismo y la legitimidad de la Unión Soviética como poder liberador. En consecuencia, hablar de los abusos sufridos en los campos soviéticos resultaba inconveniente. A diferencia de la RFA, donde los repatriados eran escuchados e incluso celebrados, en la RDA su experiencia debía quedar subordinada a la narrativa oficial. El silencio impuesto en la RDA no solo obedecía a razones políticas externas, sino también a la necesidad interna de consolidar un relato coherente del pasado. Denunciar las condiciones de los campos soviéticos habría puesto en duda la autoridad moral del Estado, cuya legitimidad dependía del vínculo fraternal con la Unión Soviética. Así, los repatriados se encontraron atrapados entre dos memorias contradictorias: la memoria personal del sufrimiento y la memoria pública del Estado socialista. Muchos optaron por callar, ya fuera por miedo, por resignación o porque sus experiencias no encontraban un espacio legítimo dentro del discurso oficial.
En la Unión Soviética, la memoria de los oficiales alemanes capturados fue absorbida por el relato más amplio de la Gran Guerra Patria. Para la sociedad soviética, la guerra había sido una experiencia traumática que dejó millones de muertos y devastó regiones enteras. En ese contexto, los oficiales alemanes eran vistos como representantes directos de un enemigo brutal y destructivo. La política oficial reforzaba esta percepción. Los juicios y sentencias contra oficiales alemanes eran presentados como actos de justicia, necesarios para sanar las heridas de la nación. El hecho de que miles de esos oficiales murieran en los campos o permanecieran detenidos durante años no generaba un debate público. Durante décadas, la sociedad soviética no tuvo acceso a información detallada sobre el destino de los prisioneros alemanes. Los documentos permanecían en archivos cerrados, las cifras se administraban de manera controlada y el Estado no tenía interés en fomentar una reflexión profunda sobre el trato a los prisioneros. La memoria soviética de la guerra se centraba en la victoria, no en los procesos represivos posteriores. Solo con la apertura de archivos en los años finales de la Unión Soviética emergieron fragmentos más claros de la experiencia de los prisioneros alemanes, pero incluso entonces la narrativa pública no cambió sustancialmente. La complejidad de estas memorias divergentes se proyectó en la historiografía posterior. Investigadores de Alemania Occidental se centraron en la experiencia humana del cautiverio, reconstruyendo historias personales y prestando atención a las condiciones del Gulag. Historiadores de la RDA, en cambio, priorizaron los crímenes del ejército alemán y los aspectos jurídicos de la justicia soviética, minimizando la dimensión del sufrimiento posterior. En Rusia, la memoria académica osciló entre el análisis del sistema represivo y la defensa del papel soviético en la derrota del nazismo. Sin embargo, más allá de las narrativas oficiales, la memoria profunda quedó en manos de los propios prisioneros repatriados. Muchos regresaron física y psicológicamente debilitados. Sus cuerpos reflejaban la dureza del trabajo forzado, huesos prominentes, secuelas permanentes, enfermedades crónicas. Sus mentes cargaban con el peso del trauma, noches de frío extremo, la vigilancia constante, las muertes diarias en el Gulag, los gritos durante los interrogatorios, la incertidumbre absoluta sobre el futuro. Algunos lograron adaptarse a la vida civil, formar nuevas familias y reconstruir sus trayectorias profesionales. Otros quedaron atrapados en un estado de aislamiento emocional, incapaces de integrar sus vivencias en la vida cotidiana de la posguerra. El silencio persistió como una de las formas más extendidas de gestionar la memoria del cautiverio. El regreso a la vida civil no anulaba la experiencia previa. La superposición entre la identidad militar, el sufrimiento del Gulag y la necesidad de integración social generaba tensiones difíciles de verbalizar. Muchos oficiales descubrieron que no existía un lenguaje adecuado para describir aquello que habían vivido. Sus relatos eran demasiado crudos o demasiado complejos para encontrar escucha en una sociedad que, en ambos lados de Alemania, intentaba mirar hacia adelante. Aún así, la experiencia colectiva dejó huellas profundas en la identidad alemana de posguerra. La existencia de miles de oficiales que habían sobrevivido a los campos soviéticos introdujo un componente humano y moral que complicaba los relatos simplificados sobre la guerra. La figura del oficial repatriado no encajaba con facilidad en los esquemas tradicionales de víctima o perpetrador. Era un símbolo incómodo de la ambigüedad histórica, alguien que había participado en la maquinaria militar del Tercer Reich, pero que también había sufrido bajo un sistema represivo brutal. En la actualidad, el estudio del destino de estos oficiales revela no solo la dimensión humana del cautiverio, sino también la interacción entre memoria, política y silencio en Europa. Su historia se sitúa en el cruce entre dos mundos que se enfrentaron con violencia extrema, el nazismo y el estalinismo. En ese espacio intermedio, los oficiales capturados se convirtieron en testigos de una relación marcada por el odio, la desconfianza y la venganza. Sus vidas posteriores, fragmentadas por el trauma y condicionadas por los sistemas políticos donde fueron recibidos,
reflejan la complejidad del siglo XX europeo. El paso de estos oficiales por la Unión Soviética no debe ser visto únicamente como un episodio dentro de la historia militar de la Segunda Guerra Mundial, sino como un proceso que iluminó tensiones profundas entre justicia y venganza, entre memoria y manipulación, entre supervivencia personal e interpretación histórica. La memoria de su experiencia, atravesada por silencios, contradicciones y dolor, sigue siendo un recordatorio de que la guerra no termina con la firma de una rendición. Persiste en los cuerpos, en las mentes y en las narrativas que cada sociedad construye para dar sentido a lo vivido.